Hola, mi nombre es Vanessa Moreno Rivera y a continuación voy a hacer la sustentación del siguiente trabajo colaborativo, fase número 3. Eh, bueno, se eligió la siguiente variable cualitativa, la cual es número de hermanos, y se realizó una encuesta a 50 personas al azar, obteniendo así los siguientes 50 datos que podemos ver en esta tabla. A continuación, se determinaron las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Exactamente, la media aritmétrica, que es el mismo promedio, mediana, moda, desviación media, varianza y desviación estándar. También los datos se representaron en un diagrama circular y en un diagrama de barras. Bueno, eh, el desarrollo de la tabla lo realicé en Excel, el cual podemos ver acá, para poder determinar pues cuántos intervalos, etcétera, la amplitud del intervalo. Eh, Primero tuvimos que determinar el mínimo, cuál era el mínimo y el máximo de los datos que están acá, que obtuvimos de los 50 datos. Cuando ya tenemos el mínimo y el máximo, eh, realizados pues con ayuda de Excel, pudimos hallar el rango, el cual es la resta del máximo con el mínimo. Acá en esta tabla vimos el número de intervalos. Voy a... el cual es 50. Acá determinamos el número de intervalos y acá la amplitud del intervalo. ¿Cómo lo hallamos? Pues con estas fórmulas que nos facilitó pues la teoría y junto con Excel. Estos resultados los aproximamos dando esos otros resultados. Y así pudimos empezar a escribir estos intervalos. ¿Cómo hallamos la frecuencia? La frecuencia, bueno, junto con la teoría y junto con las explicaciones del tutor, eh, la pudimos hallar usando esta fórmula, ¿sí? Al final escribimos el total y el total pues tiene que dar el total del número de datos. Acá lo que hicimos es hacer la suma de los datos. De este dato de arriba, bueno, este dato, el primer dato se llenó basándose en la primera casilla de la frecuencia y después empezamos a sumar, como lo podemos ver acá. La suma de este, con estas. Y así llenando todas las casillas. Esta casilla la pudimos llenar haciendo la división de la frecuencia con el total de número de datos. Todas estas casillas se llenaron así. Y estas casillas, la sumatoria de estas casillas tuvo que dar 1. Estas casillas se llenaron de la misma manera que se llenó esta casilla. Y el porcentaje se halló simplemente multiplicando por 100 las de la siguiente casilla, las de esta casilla. Y sucesivamente. Y la sumatoria de esto no lo había puesto, nos tiene que dar 100.
La marca de clase la hacemos sumando estos intervalos. Y dividiéndolos en la amplitud, que es la siguiente. Que es la siguiente. Y así lo hicimos con las siguientes casillas. Le sumamos 2, que es la amplitud. A continuación, esta casilla, lo único que hicimos es multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Lo mismo en todas las casillas. Y a esto le sacamos el total. Bueno, ahora, para resolver la primera incógnita que nos planteaba el ejercicio, que, bueno, las primeras, que era hallar la media en la moda. La media la hallamos dividiendo este resultado, este último resultado, con el total de número de datos. También acá puse una casilla que era del promedio, pues porque quise hacer una comparación para ver si me quedaba bien. Entonces lo que hice fue con la misma, eh, sí, la misma opción que me da Excel para hallar la media, seleccioné los números de datos. Sin embargo, pues era como para comparar los resultados. La mediana también la hice con la fórmula de Excel y la moda la hice ay, también con la fórmula de Excel. Ahora, el segundo punto, no, la segunda cosa que nos pedían era las medidas de dispersión. Ya hallamos las medidas de tendencia central y ahora seguimos con las medidas de dispersión, ay, las cuales hallamos llenando estas casillas. Bueno, según la teoría, ¿sí? Que también nos plantea estas fórmulas organizadas también de la manera en la que pues el tutor sugirió y explicó. eh, bueno, pudimos hallar esto para hallar la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos la varianza? Llenamos primero estos datos, perdón, esta tabla, restando el valor, no, ese no es el valor absoluto, restando y elevando al cuadrado los datos de la marca de clase. Esto, bueno, la marca de clase, restándola con la media que ya habíamos hallado. Esto con todas las casillas. Eh, y, bueno, voy a borrar esto. La siguiente casilla, lo único que tenemos que hacer es esto, multiplicarlo por la frecuencia. Entonces es esto multiplicado por la frecuencia. ¿Cómo hallamos la varianza? Con el resultado, ¿sí? Con el total de estos datos, dividido en el total de datos que nos dan acá, que son 50. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿Cómo hallamos la desviación media?
Bueno, la desviación media es, como dice la teoría también, como está la fórmula, es el valor absoluto de esto multiplicado por la frecuencia. Entonces, valor absoluto, acá puse la fórmula, no sé si se puede apreciar bien, voy a de pronto hacerle un poco más de zoom. Es la marca de clase menos la media que ya habíamos hallado multiplicada por, ¿dónde está? ¿Dónde está? La frecuencia. Esto lo hacemos en todas las casillas y le sacamos el total. Ahora, la teoría dice que el valor, este resultado, la sumatoria de esto, de esta fórmula, dividida sobre el número de datos, que son 50. Entonces, eso nos da pues 2.39, que es la desviación media. Ahora a continuación, ya tenemos esos datos, están acá organizados en el Word. A continuación voy a presentar los diagramas de barras, los cuales se realizaron respecto a los datos que pudimos encontrar. Acá podemos ver que estos son los intervalos que hallamos. Ahí va a haber otro color. Esos son los intervalos y acá está, suben hasta, digamos, la cantidad. Estas son, digamos, la cantidad de personas eh, que respondieron cuántos hermanos tenían. Entonces, eh, como entrevistamos 50 personas, entonces digamos que acá irían la cantidad de personas. Y acá iría como la respuesta. Eh, digamos, las personas que em, respondieron que tenían, la cantidad de personas que respondieron que tenían de 0 a 2 hermanos fueron 17. Entonces la barra se aproxima acá. De 2 a 4 hermanos también respondieron aproximadamente la misma cantidad de personas. Entonces la barra va hasta acá. Se hizo con, se hizo con la siguiente tabla. Sí, la siguiente tabla, parte de la tabla de esta. Y la segunda gráfica, segundo diagrama, es el diagrama circular de datos agrupados. Este se realizó con los porcentajes de la tabla. Esta parte de la tabla. Dándoles como una visión más clara, ¿sí? Es una ayuda visual para poder determinar cuántas personas respondieron de tal manera, etcétera, ¿sí? Acá adjunté pantallazo del Excel en el que trabajé y vamos con las conclusiones. Bueno, las medidas de tendencia central nos sirven para poder comparar datos, muestras o poblaciones entre sí. Un ejemplo
de ello fue al realizar el diagrama circular, pues con la tabla determinamos los porcentajes y se organizaron en el diagrama, siendo una gran ayuda visual para poder llegar a conclusiones. Conclusiones, conclusiones como esta, que es determinar que la mayoría de las personas encuestadas tienen menos de 4 hermanos. Otra de las conclusiones son, con la medida de dispersión podemos entender, mejor la variabilidad y la forma de los datos, lo que puede ser muy útil para decidir e interpretar los resultados. Otra conclusión y apunte, podría decir, es que al hacer la encuesta no se tuvo en cuenta el límite de edad y género, haciendo que los datos nos den una respuesta más global y no tan específica. Muchísimas gracias.